Se terminan las elecciones internas de Morena que se realizaron este fin de semana en todo el país, y las imágenes que están circulando en las redes sociales están siendo utilizadas por los opositores para golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la 4T, en unas elecciones donde participaron más de 2 millones de personas y hubo muchísimas denuncias de acarreo, de compra de votos y de otras prácticas antidemocráticas. Al respecto, el presidente Andrés Manuel rompió el silencio y le pegó un cachetadón guajolotero a todos estos opositores. Y es que hoy lo más importante que deben de buscar todos los partidos políticos es incluir a los ciudadanos, pero sobre todo entender que se deben de romper estas viejas prácticas priistas y antidemocráticas que tanto daño le han hecho a nuestra nación, y sobre todo entender que por encima de cualquier interés personal está el bienestar de nuestra nación. Pero ¿qué es lo que está pasando y qué están diciendo los opositores como Claudio X González, como Marco Cortés, entre muchos otros que están haciendo un festín por estas elecciones de Morena? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, este fin de semana se llevaron a cabo las elecciones rumbo al Congreso Nacional de Morena, donde obviamente se tomarán decisiones importantes para la trascendencia de este movimiento que busca la transformación de nuestro país. A lo largo de este fin de semana, donde se llevaron a cabo las elecciones, hubo muchísimas denuncias de disturbios, de prácticas antidemocráticas como el acarreo, la compra de voto, entre muchas otras prácticas que vienen del viejo régimen. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que sucedió, y es que en muchos estados de la república se generaron confrontaciones, porque obviamente pues este tipo de elecciones también pues obviamente generan que se calienten los ánimos, se generan disturbios, y lo peor es que esto pues le da carnita a la oposición para seguir golpeteando a un movimiento que busca transformar a nuestro país. También debemos de ser claros y no taparnos los ojos. Lamentablemente en muchos estados de la república hubo acarreo, hubo compra de votos de manera descarada, y esto lo único que hace es perjudicar a un movimiento que debe de realmente pues converger y defender la voluntad del pueblo, la voluntad de las y los mexicanos que siempre han sido oprimidos por estos personajes que se quieren servir a toda costa de todas y todos nosotros, y que quieren mantener el poder cueste lo que cueste. Esto fue lo que desde mucho antes había dicho el presidente Andrés Manuel, que se debía de cuidar este proyecto y las formas en estas elecciones, porque nosotros los que creemos en la 4T debemos de tener presente la voluntad popular, los principios democráticos, y no estar haciendo estas cochinadas. Y lo peor es que lamentablemente en muchos estados de la república se le abrió las puertas a personas que no creen o que no convergen con los ideales que impulsa Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como les digo, los opositores, al ver esta situación en una elección abierta a toda la ciudadanía, donde también hay que reconocer participaron más de 2 millones de personas, se dieron un festín como nunca, estuvieron compartiendo en las redes sociales pues estos conflictos que hubo en las elecciones, estos pleitos que hubo entre la misma militancia que denunció estas prácticas corrosivas de la democracia. Y aquí tenemos, por ejemplo, como Pascal Vental del Río, uno de estos comentócratas, pues se lanzó con todo en contra de Morena. Asimismo lo hizo también Joaquín López Dóriga, que nunca lo había visto tan interesado y al pendiente de lo que sucedía con un partido político. Yo nunca lo vi denunciando en el PAN o en el PRI estas prácticas, pero sí lo hacen a Morena. Y es que el partido también está pecando de soberbia. Deben de entender que se deben al pueblo, se deben a la gente, y más los dirigentes que están al frente del partido. Ya estuvo bueno de que
simplemente utilicen a la población, y hoy se debe abrir este partido para las y los mexicanos convencidos, no para unos cuantos mercenarios que ya se sienten dueños de Morena cuando ni siquiera han participado o han luchado, y al contrario, han estado en otros partidos políticos sirviéndose del erario público y de los cargos de elección popular. Marco Cortés, este personaje que también llegó de dedazo, y hay que tenerlo claro, porque en los otros partidos políticos no hay vida democrática, no se hacen elecciones como sucede en Morena, pues están festejando y están mandando un mensaje para defender al Instituto Nacional Electoral. Y es que, como les digo, todo lo que haga Morena va a ser utilizado en su contra, porque la oposición está desesperada, ya no saben qué hacer, y el peor enemigo de Morena es el Morena mismo. Por eso debemos de tener esta unidad y entender el momento histórico que estamos viviendo en México, para que este momento que se está viviendo en el país no nos quede corto, y al contrario podamos trascender y que realmente se logre el cambio en México. Pero escuchemos qué fue lo que dijo Marquito Cortés, extasiado por esta elección de Morena. Veamos el video. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hoy más que nunca nos quedó claro que debemos cuidar al INE para garantizar en México elecciones con cancha pareja, reglas claras y árbitro imparcial. Nadie puede dar lo que no tiene. La violencia, el fraude, el acarreo de beneficiarios de programas y la compra de votos evidencian la podredumbre y lo antidemocráticos que son en Morena. La compra de votos y la coacción en favor de un candidato constituyen la esencia del partido en el gobierno. Morena es un partido político de cacicazgos locales y regionales de vieja cuña, cuyo único objetivo es mantener el poder para encubrir sus fechorías y su robadera. Estamos viendo una muestra de lo que pretenden hacer en el 2024, lo mismo que hacía el partido oficial de los años 70 de Echeverría. Robo de urnas, carruseles, acarreo, compra de votos y coacción corporativa para obligar a la gente a votar por el candidato oficial. Pues ahí está, familia, hasta aquí le voy a dejar lo que dice Marco Cortés, y me da muchísima risa que este personaje tenga esa descaro, esa hipocresía de estar opinando cuando en el Partido Acción Nacional no hay democracia. De hecho, él llegó por dedazo por los famosos consejeros nacionales, que lo único que hacen pues es mantener y administrar la derrota. El Partido Acción Nacional no es democrático, y todos aquellos que militan en este partido lo entienden y lo saben, porque el padrón de militantes está prácticamente sometido a estos liderazgos como Marco Cortés, que lo único que hacen pues es mantenerse en estos puestos, y meten a la prima, meten a la hermana, o ahí se andan intercambiando estos puestos de relevancia, principalmente las diputaciones plurinominales, porque hay que ser sinceros y claros. El PAN, el PRI y el PRD no tienen la fuerza política ni tampoco la intención de voto, y menos la credibilidad para que la ciudadanía acuda a unas elecciones. ¿Por qué creen que Morena, el PRD, el PRI no se atreven a realizar un acto como el que hizo Morena? Lo que sí se debe de hacer es buscar en el partido de la 4T que estos procesos sean más limpios y que realmente se le dé la oportunidad a los militantes de a pie. Estaba viendo un comentario de Citlali Hernández diciendo que hay que tener una introspección. Claro que sí, en cada proceso electoral se tiene que hacer un análisis de lo que sucedió, pero también es soberbio echarle la culpa a las personas que forman parte de este movimiento, porque en Morena pues no ha habido esa participación o esa cercanía por parte de los liderazgos o de los dirigentes del partido para poder hacer una estructura a nivel nacional y en muchos estados. Yo estoy hablando por parte de Jalisco, y puedo decirles que aquí en nuestro estado pues no hay una estructura real de Morena, no hay donde se puedan organizar los ciudadanos y puedan iniciar con una
preparación partidista y también pues una introducción o trabajos de calle porque no hay partido. Entonces eso es lo que también debemos de tener en cuenta y todos los que participan en este movimiento podrán estar de acuerdo conmigo, porque hoy lo más importante es transformar, es cambiar a México, pero también hay que dar herramientas, tener esas herramientas para poder hacerlo, y creo que es ahí donde le está fallando a Morena. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque esta lucha es incansable, perdón, discúlpenme ahí que tuviera este pequeñito error, pero hay que entender esta brega de eternidad que estamos viviendo en nuestro país y seguir adelante, seguir luchando por la transformación de México. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente. Pues me pasaron un reporte en la mañana y pues considero que fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de 2.500.000 ciudadanos. Fue masiva la participación. Para una elección interna, además, para elegir delegados al Congreso, 2.500.000 es muchísimo, porque también muchos que no eran militantes de Morena, me informan, se inscribieron. Al mismo tiempo se estaban afiliando a Morena, por eso fueron muchos los que participaron. Y pues conducir esta jornada fue pues muy meritorio de los dirigentes, Mario Delgado, Citlali, la secretaria, y todos, muchos dirigentes que ayudaron para la celebración de las elecciones. Hay desde luego inconformidad, hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto. Y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas. No se generalizó. No es como los opositores, los conservadores hubiesen querido, porque estuve viendo que repetían y repetían y repetían, ¿no?, de fraude y de irregularidades, pero no, nada que ver con lo que ellos han hecho. Nada que ver. No voy a hacer historia, a lo mejor solo para los jóvenes, ¿no? Pero cuando Calderón es candidato por su partido, contiende contra Krill, y aunque no era abierta la elección, hubo acarreos y fraude. Y ya, como consta, en el 2006, bueno, nada más se robaron la presidencia. Y antes, históricamente, bueno, muertos, lamentablemente, ¿no? Entonces, felicidades a todos los que participaron ayer. Ojalá y así se haga en todos los partidos, que en el bloque conservador convoquen elecciones abiertas para decidir, que no sean nada más los de arriba los que hacen los acuerdos, los enjuagues y deciden.
en los restaurantes de lujo de la Ciudad de México. Es muy importante el que participe la gente. 2.500.000 ciudadanos es mucho. Y pues no hay aparato. Es el pueblo, es la gente. Entre más participación de los ciudadanos, mejor. Y hacia allá tenemos que ir. Y desde luego van a haber problemas, pero el pueblo se equivoca menos y sabe distinguir bien quién conviene, quién no conviene, quién es quién. Me dio gusto saber que había obtenido en el distrito en que participó como candidato, en primer lugar, el Fisgón. Y ni modo que el Fisgón acarreara. Ganó porque pues ha estado ayudando y ha estado ayudando en algo que es muy importante, no solo para Morena, sino para todos los partidos. El Fisgón ha estado ayudando en la formación de jóvenes. Si no hay ideales, si no hay principios, no dura ningún partido. Porque todo es pragmatismo, todo es la lucha del poder por el poder, sin ideales, sin principios. Es el quítate tú porque quiero yo. Es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Es comprar votos, amenazar, condicionar apoyos, falsificar actas, rellenar urnas, porque no hay ideales, no hay principios. Una gente verdaderamente honesta no va a hacer eso. Y para eso se requieren los principios, los ideales, tener una filosofía, tener una doctrina. Quien no tiene nada de eso, sino lo único que lo mueve es la ambición al poder o al dinero, pues no es ni político, ni empresario en sentido estricto, ni buen ciudadano, porque se requiere tener ética y la política es un imperativo ético. Entonces, yo pues celebro que se vaya avanzando y luego tengo una forma de medir que no me gustaría porque es muy esquemática y maniquea, así como de blanco y negro, ¿no? Y en el análisis político hay que matizar siempre. Pero como estamos en un tiempo de transformación y los conservadores se han cerrado por completo, se han obnubilado, no entienden razones, todo es malo y andan nada más a la búsqueda de nuestros errores. Pues ahí está, familia, parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel, y es cierto, pero al final, ¿ustedes qué opinan y sobre todo cómo vivieron este proceso? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.